Hace más de 10 años mi madre, en paz descanse, la internaron en la clínica 25 que está en Gonzalitos y Lincoln. Por el sobrecupo la pusieron en un piso donde solo había niños. Pero eso lo supe después. Una noche pasada a las 12, yo estaba metida en el celular cuando de repente pasó una anciana de pelo largo blanco por la puerta del cuarto de mi mamá. Yo me quedé sorprendido. La desperté y le comenté eso. Ella me dijo que estaba equivocado, que en ese piso solo había niños. Un poco más tarde, le dije que iría a buscar algo de comer y tomé el ascensor. Presioné la planta baja y comenzó a moverse. Se abren las puertas, salí sin poner atención y cuando me percato, estoy en un lugar completamente oscuro y vacío. Las puertas se cerraron y recuerdo haber apretado el botón varias veces para que regresara o se abrieran las puertas. Fue en eso que sentí algo detrás de mí. Un frío se apoderó de mi cuerpo y escuché una voz en mi oído. Vamos, abre tus ojos. Me puse a rezar lo que pude y en eso se abrió la puerta. Me metí con lágrimas en los ojos y antes de que se cerraran, vi algo que me dejó helado. Estaba la viejita que había visto afuera del cuarto de mi madre detrás de mí, sin ojos. La vi con el reflejo del ascensor. Llegué a la planta baja y le comenté al guardia. Él solamente me dijo que tuve suerte, que salí vivo de ahí. Casualmente tiempo después en otro rollo, Carlos Trejo hizo un en vivo desde ese piso y no duró ni 5 minutos ahí. Esto lo viví en cuerpo presente. Gracias. Alguna vez mi bisabuela nos contó que se encontró a la Llorona. Ella, en paz descanse, vivía en una comunidad al sur del país y de vez en cuando me contaba que mi tatarabuela la mandaba a lavar la ropa al río. Esto que te cuento fue hace años, muchos años. Te hablo de un México en la época de Lázaro Cárdenas. Mi tatarabuela le pedía a mi bisabuela que lavara la ropa en un pequeño arroyo que estaba a unos 20 minutos de su casa. Mi bisabuela, sabiendo que era el único lugar para lavar, aprovechaba y se iba en las madrugadas para tener el río para ella sola. Nos contó que llevaba la mitad de la ropa cuando escuchó el llanto de una mujer. Ella empezó a voltear a todos lados, pensando que era una vecina que se habría peleado con su esposo o algo de ese estilo. Entonces siguió lavando, como si nada, y escuchó que los llantos iban alejándose. Habrán pasado unos minutos cuando los llantos se fueron, y dice que en ese momento no escuchaba absolutamente nada. Solamente se escuchaba el agua del arroyo. Mientras ella continuaba tallando, alzó la mirada y de reojo alcanzó a ver a una mujer vestida de blanco que estaba flotando sobre el agua. Ella la describe como delgada, de cabello revuelto y una especie de túnica. Y también dice que ella es la que estaba llorando. Mi bisabuela se sorprendió, por lo que simplemente alzó la ropa y se fue rápidamente de ahí. No fue hasta años después que escuchó la historia de la Llorona y dedujo que a ella fue a quien se encontró aquella vez en la noche. Como enfermera puedes ver muchas cosas, tanto buenas como malas, como tristes, como de terror. Soy miedosa, tengo que aclarar eso de una vez. Entonces, cuando en aquel entonces me tocó hacer mis residencias en la zona de maternidad, estaba con otras 3 compañeras cuidando el piso. Como la noche se veía tranquila, quise entretenerme acomodando el archivero. Estaba volteada hacia el archivero cuando escucho una voz de un hombre que me dice buenas noches. Volteo y contesto el buenas noches, pero no había nadie. Esa pequeña recepción estaba completamente vacía y me asomé hacia los pasillos, pero igual, absolutamente vacíos. Lo dejé pasar y seguí con el archivero. Otra vez me saludan.
Volteó rápido. Lo mismo, no había nadie. Me faltaban un par de cajón de archivos, así que empecé a ordenar. Metí la mano al cajón y siento como algo roza mis dedos. Y desde dentro de ese cajón, escuché la misma voz que me estaba molestando. Aquí estoy. Grité como nunca había gritado, despertando a medio piso. Mis compañeras salieron a ver qué había pasado. Algunas mujeres salieron de sus habitaciones y el jefe de piso también subió. Nadie me creyó. Han pasado muchas cosas, pero creo que esa ha sido la más fea experiencia que he tenido en el hospital. Posiblemente nadie cree en esto, pero creo que es algo que deben escuchar las personas. A veces debemos investigar antes de comprar algo, o ese consejo puedo darte. Había escuchado sobre objetos malditos o cosas de ese estilo, pero yo no sabía que aquí en México también existían. Las Torres, el famoso tianguis de Iztapalapa, un lugar lleno de chácharas y artilugios que pueden servir de colección. Un par de meses atrás andaba vagando por ahí viendo qué podría encontrar. Yo colecciono cualquier cosa extraña o juguetes descontinuados. Estuve unas horas caminando y fue que entre tantas cosas lo vi. Vi lo que estaba buscando. Vi eso que es algo diferente. El puesto era de un viejito que tenía muchas cosas regadas en el suelo, pero al lado de él tenía una pintura. Más bien lo consideraría retrato. Un retrato de un payaso que se veía en el centro. La piel pintada de blanco, cabello verde, nariz roja. Un tanto extraño para cualquier persona y sonriente a quien lo vea. En ese momento, supe que tenía que llevármelo, por lo que empecé a negociar con el señor. Le pregunté cuánto quería por el recuadro y él me dijo que 100 pesos. Quería deshacerse de él. Me pareció curioso y le pregunté el por qué. Solamente me dijo que le había causado muchos problemas. Sin más palabras, simplemente lo compré. El viejito envolvió el recuadro en un papel café y me lo dio en conjunto con una hoja. Cuando lo cuelgues, léela. Una petición extraña, pero tenía que esperar a casa para hacer eso. Seguí chachareando un rato más y me retiré del lugar. Dieron las 7 cuando llegué y le enseñé a mi roomie lo que había comprado. Oye, ¿estás seguro de que nos lo vamos a quedar? Se ve algo tétrico. Yo le dije que sí, que le iba a dar un toque bonito a la casa, así que decidí colgarlo en la sala. Una vez hecho esto, recordé la hoja que me había dado aquel anciano. Esa pequeña hoja arrugada tenía unas palabras bastante interesantes. Darle la bienvenida y no dejarlo sin luz por mucho tiempo. No insultarlo y no moverlo sin su permiso. Pensé que era raro. Un cuadro con instrucciones. El viejito quizá estaba loco. Aunque claro, prefería seguirle la corriente. Lo colgué y le dejé una pequeña vela eléctrica para que tuviera luz en las noches. Pasaron algunos días cuando una noche, mientras hablaba con mi novia por videollamada, pasó el primer suceso. Le estaba enseñando algunas cosas que había comprado y después me enfoqué a mí mismo para seguir conversando con ella. En ese momento iba pasando de la sala a mi cuarto y ahí vi que mi novia se había quedado inmóvil y cambió su semblante muy drásticamente. Oye, amor, ¿qué tienes? Creo que aluciné, pero juro que vi un payaso pasar detrás de ti. Se me erizó la piel en ese momento. Volté a ver y busqué en la sala, pero no había nadie. Así que le enseñé el cuadro, confirmando que se parecía al de la pintura. Quizás si alucinaste. ¿Cómo ese pinche payaso va a salir del cuadro? Y ahí fue que cometí el primer error.
No debí insultarlo. Pasan unas horas, me fui a dormir, o eso intentaba, porque no podía debido a unos ruidos. A los ruidos de una persona llorando. Justamente, los ruidos venían de la sala. Le marqué a mi roomie, Oscar, para saber qué pasaba. Oye, ¿estás bien o por qué estás llorando? No sé de qué hablas. Yo no estoy en la casa. Te dije que me iba a venir a Puebla para ver a mis papás. En ese momento el miedo ya estaba conmigo. No quería salir de la habitación, porque precisamente tenía una relativa idea de qué, o más bien, quién era la persona que estaba llorando. A mi mente vino la idea de que era ese payaso. Lo único que se me ocurrió fue simplemente ponerme unos audífonos y me quedé dormido. A la mañana siguiente despierto más cansado de lo habitual. Una mala noche, supongo, pero me preparé para irme a trabajar. Se me hizo algo tarde porque salí apresurado, olvidando programar una luz para que piensen que hay alguien en la casa debido a que yo llego a las 9 de la noche. Y sin mi roomie, era más necesario. Un truco infalible en México y quizá en otras partes. Pero gracias a que salí tarde, no volví a cumplir con otra norma que me había dicho el anciano. Regresé de trabajar y cuando iba en las escaleras me encontré con una de las vecinas que justo me andaba buscando. Oye, hijo, ¿qué le pasa a tu amigo? No entiendo a qué se refiere, señora. Es que desde hace rato estamos escuchando cómo están gritando y llorando, diciendo que no hay luz. Ya le tocamos, pero no abre. Pero para que lo veas. Me quedé quieto por un instante, pero le di las gracias y subí corriendo. Pensé que era broma lo de la señora, pero los gritos se escuchaban desde un piso más abajo. Cuando me iba acercando a la puerta, escuchaba que se movían y tiraban cosas. Y cuando entré y prendí la luz, no podía creer que todo el departamento estuviera revuelto y hecho un desastre. Por supuesto, no había nadie adentro. Pero mientras recogía algunas cosas que no estaban rotas, noté algo que me causó escalofríos. En algunas partes de la casa había cabellos. Cabellos color verde. A partir de ese punto no quería hacerme la idea de que era él, que era el payaso. Porque, ¿cómo podría salir del cuadro? No sabía cómo reaccionar, por lo que me dediqué a terminar de alzar las cosas de la casa. Y por el miedo, decidí mejor guardar el cuadro en una caja, esperando que así quizás se solucionara. Pero por supuesto, se puso peor. Porque ya hasta este punto, había olvidado todas las cosas que venían en la hoja que me dio aquel anciano, y acabé rompiendo esa última regla. Decidí encerrarlo en mi cuarto y ponerle seguro por cualquier cosa. Esa noche estaba ansioso. Sentí una presión en el pecho y estaba acostado en mi cama, pero no podía dormir. Trataba, pero algo no me lo permitía. Y de nuevo, los llantos de alguien se escucharon en la sala. Yo sabía muy en el fondo que era ese payaso, pero no me atreví a levantarme para enfrentarlo o decirle algo. Y las cosas se pusieron peor. Los llantos se empezaban a escuchar más y más cerca. Escuchaba cómo se iban recorriendo a través del pasillo y se empezaron a escuchar afuera de mi cuarto. Y ahí, alguien estaba tratando de forzar mi puerta, agitándola con gran euforia, mientras seguía escuchando el llanto desde fuera. No sé de dónde, pero saqué el valor para gritarle que se fuera, que me dejara tranquilo. Los llantos cesaron y dejaron de jalar mi puerta. Fui recuperando la tranquilidad y me animé a salir de mi cuarto. Por supuesto que no había nadie afuera. Caminé hacia la sala y todo estaba normal. Pero de la nada, otra vez los llantos estaban ahí.
Pero de la nada otra vez los llantos estaban ahí. Estaban escuchándose de no sé dónde, pero allí estaban. Nuevamente fui presa del miedo, porque ahora no había ninguna cerradura que lo detuviera. De reojo, volteé hacia donde había dejado la caja que contenía el cuadro, y en ese entonces, en ese momento, ahí estaba, llorando, tapándose la cara con las manos. ¿Por qué me dejaste sin luz y me encerraste? Después de esas palabras salí corriendo hacia la calle sin importarme nada. Pasé la noche en las escaleras del edificio. 10 de la mañana. Llega mi roomie de su viaje y me encuentra dormido en un escalón. Me pregunta qué pasó. Yo le conté toda la verdad y él no creía que eso fuera cierto. Subimos al departamento que se encontraba abierto. Entramos. Yo con miedo, por supuesto. El payaso no estaba ahí, pero sí su recuadro. El que yo había dejado en la caja, nuevamente estaba colgado en su lugar. Y en algunas partes del suelo, había cabellos verdes. Después de todo esto, lo que al principio parecía algo coleccionable, acabó siendo una pesadilla para mí. Una pesadilla que hasta ahora me sigue causando escalofríos. Y ahora entiendo por qué aquel anciano se quería deshacer de ese cuadro. Y si te preguntas qué pasó con él, lo tiré a la basura. No sé si alguien más lo haya recogido, si se haya roto, pero al final ese ya no es mi problema. Y espero que si alguien lo tiene, llegue a escuchar esta historia, porque se me olvidó ponerle una carta con las reglas del cuadro. Algunos me llaman loco o que es fantasía esto que te cuento, pero yo sé lo que viví. Y sé que no quiero volver a pasar por eso. No me pasó directamente a mí, sino a mis tíos y a mi prima. Ellos radican en Jalisco, y una vez vinieron a visitarnos, pero llegaron a la casa como espantados. Mi mamá y yo, calmándolos un poco, empezaron a contarnos algo que nos dejó bastante extrañados. Dicen que mientras iban en el camino, a eso de las 7 u 8 de la noche, iban a velocidad considerable. Esto porque a mi tía le da miedo la carretera de noche. Entonces, vieron perfectamente los tres un perro de raza pastor alemán que le salió de unos matorrales y se estampó en la parte de la defensa del carro. Bajaron a verlo y ayudarlo, pero no hallaron nada, ni de un lado ni del otro, ni siquiera abajo del carro. Ni siquiera había un charco de sangre o algún indicio de que el perro hubiera chocado con el carro. Revisaron su vehículo y tampoco encontraron algún golpe. Ahora te menciono lo siguiente. Cuando estaban revisando, un carro modelo Pointer los rebasó y casi se lleva a mi tío de corbata. Subieron al carro sin más que hacer y siguieron su camino. Mientras iban avanzando, dice mi tío que al ver al retrovisor, vio a ese pastor alemán sentado a media carretera, como vigilándolos, y después se metió a los mismos matorrales de donde había salido. Kilómetros más adelante, el Pointer estaba volcado porque una curva lo sacó del camino. Ellos creen que el perro los salvó, porque hizo que bajaran la velocidad y se fueran más tranquilos. Un mes después, adoptaron un pastor alemán en situación de calle y le pusieron Ángel. Una curiosa historia, ¿no? Una vez, un sábado por la madrugada, de repente sentí que alguien me observaba. Y justamente alguien estaba parado viéndome cómo dormía. El cuarto estaba oscuro, pero se podía ver la silueta del personaje. Yo pensé que era mi hermano, y le pregunté qué hacía ahí. Solamente se escuchó un pujido.
Después sentí que agarró un trapo mojado y me lo exprimió en los pies. Me enojé y le reclamé por qué había mojado la cama. Después de eso, fue y desapareció en la oscuridad. Entonces me salí para el corredor de la casa. Después me bañé y me fui a la universidad. Cuando regresé le pregunté por qué me había tirado agua en los pies. Él me dijo que no había sido. Y el trapo era una camisa que él había buscado para ir a una fiesta y nunca la encontró. Han pasado más de 15 años y todavía me pregunto qué pudo haber sido. Hace unos años me tocó cubrir un evento, el 2 de noviembre. Festejaban un cumpleaños, pero todos los familiares y amigos iban pintados de su cara como calaveras o catrines. Al finalizar guardamos todas las cosas que usamos, ollas, vasos, etc. Y al mirar hacia un techo, miré claramente algo parecido como un tipo gorila gigante con la cara alargada, caminando sobre un techo. Me quedé fría. Solamente le pregunté a mi suegra que si ella también lo estaba mirando. Ella me contestó que sí, que la estaba viendo y que no hiciera ruido. Después simplemente desapareció. Me quedé con ese miedo y hasta la fecha de acordarme. En una ocasión, cuando salí de mi trabajo, estaba lloviendo. Cuando iba para mi casa, casi para llegar como 2 cuadras, me encontré una señora ya grande de edad, de esas señoras que usan rebozo cubiertos en la cabeza. Total, la miré y le di las buenas noches. Esa noche de lluvia y frío, me preguntó que para dónde se dirigía. Y yo le respondí que para mi casa. Y en el trayecto conversamos. Ella se dirigía también a buscar a un familiar, y le pregunté que si la acompañaba. Para mí, era muy segura la colonia. Pero ella me contestó que no hacía falta, que hasta aquí llegaba, y que todavía no era tiempo. Pero en ese trayecto por donde vivo, había perritos que me conocían y que me seguían. Pero ese día, desde que me encontraron y empecé a hablar con la señora, me ladraban muy feo. Y yo callándolos, y diciéndole a la señora que no tuviera miedo, que no hacía nada. Ella se rió y me dijo: yo lo sé, ellos te cuidan. Le respondí que sí. Me preguntó por dónde vivía y todo y le respondí. Total, cuando llegamos a una cuadra antes de llegar a mi casa, ella se despidió. Pero yo todavía le decía que yo la acompañaba hasta la casa del familiar para que no le pasara nada. Ella me dijo que no le iba a pasar nada, que muchas gracias por no temerme. Eso fue lo que me dijo. Total, le di las buenas noches y en cuestión de segundos volteé y ella ya no estaba. Pero los perritos seguían detrás de mí ladrando. Cuando llegué a mi casa, me dice una vecina ya mayor de edad que con quien venía no era una señora y que le diera las gracias. Al día siguiente, un vecino murió cerca de donde dejé a la señora, a lo que asumí después de quién era, y hasta la fecha no me lo cree nadie. Mi hermana y yo estábamos en el coro de la escuela y por eso íbamos a enseñar los sábados en la mañana, a las 11 de la mañana aproximadamente. A media clase, una de mis compañeras pide permiso para ir al baño. Regresó muy tarde, pero muy asustada. Dijo que alguien no la dejaba salir del baño y que por eso se tardó. Cuando termina la clase, la maestra nos dice que vayamos al baño los que queremos ir, para luego cerrar la escuela. Tengo que aclarar que éramos los únicos en ir los sábados. Entonces, todos salieron del salón hacia el baño y vimos mi hermana, la asustada, otra chica y yo, entrar una niña desconocida al baño. Igual como que no estábamos agarrando señal y no captamos que esa niña no debía estar ahí. Salieron todos del baño, menos aquella niña. La maestra nos contó y asumió que no faltaba nadie. Pero nosotras queríamos que saliera la niña que entró. No la queríamos dejar ahí. La maestra pidió que fuéramos a revisar cada baño para verificar que ella siguiera ahí. Nos entró un miedo raro, y al último,
Solo entró una de nosotras. Revisó cada baño y no había nadie. La maestra dijo que cerraría la escuela, pero nos íbamos a esperar afuera para ver si salía la niña. Después de un rato, las 4 tuvimos el impulso de voltear hacia adentro de la escuela, hacia el baño de las niñas. Y allí estaba ella. Allí estaba esa niña, asomando la cabezota, viéndonos. Le dijimos a la maestra y cuando volteó, ya saben, no había nadie. La maestra comprendió y nos dijo que ella revisaría. Pero no, también le dio miedo y después se fue. Como yo vivía a la vuelta de esa escuela, cuando nos mandaban a la tienda a mi hermana y a mí, nunca quisimos voltear hacia la escuela para evitar verla, si se le ocurría aparecer de nuevo. Yo estaba en 5º semestre, y nuestra prepa tiene varios mitos contados por los prefectos. Nos contaban que ese lugar era un baldío, y que tiraban cuerpos o hacían trabajos de magia negra. Precisamente había unos salones abandonados cerrados con una reja enorme con candado. Pero siendo adolescentes, nos las ingeniábamos para estar ahí y tomar, fumar, o estar con nuestras novias dentro de la escuela. Entonces, uno de mis amigos quiso hacer el juego de los lápices. Yo siempre he sido de percibir la energía de la gente, y justo cuando estaban tratando de jugarlo, yo les dije que respetaran, porque no sabíamos qué había detrás. Incluso el director de la escuela falleció afuera años atrás debido a un asalto. Le dieron 2 balazos, y los trofeos de él y sus fotos estaban guardadas en esa bodega. Mis amigos comenzaron a burlarse, y empezaron a decir que si había algo que se apareciera. Yo comencé a sentir un calor desde la espalda baja hasta la nuca, y de repente, los pupitres comenzaron a moverse y se escucharon muchas risas burlonas, como si fuera un salón de clases, y solo estábamos mis 3 amigos y yo. Fue cuando vimos que se movió otro pupitre de manera brusca, y había pedazos de unas fotos de alguien, un ramo de plantas quemado, una vela roja y una negra, y una jeringa atravesando la prenda íntima de alguien, de una mujer. Les dije claramente que nos fuéramos porque ya en mi mente yo estaba haciendo oración a San Miguel Arcángel. Pero cuando en mi mente terminé de hacer la oración, nos azotaron la puerta y las risas se hacían más y más graves, más tétricas. Un amigo que está muy alto se asomó detrás de la ventana y se puso pálido, porque dice que había una mujer con una mueca horrible. Salimos corriendo y una prefecta nos vio brincando la reja. Le comentamos lo que pasó. Ella entró a ver y solo frotó su medallita de la santa en cuanto vio lo que había tirado. Esto ya tendrá poco más de 10 años, pero aún lo recordamos con miedo, ya que fue algo fuerte para nosotros. Cabe aclarar que íbamos en la tarde, y esto fue como a las 8 de la noche. Antes de salir, lo más raro es que todos tuvimos pesadillas por semanas, y yo llegué a ver a una mujer parada frente a mi cama en las madrugadas. Incluso mi mamá un día se quedó en mi cuarto y la llegó a ver. Solamente puedo decir que respetemos los otros planos, ya que desconocemos lo que hay del otro lado. En una ocasión, cuando yo tenía 17 años, tenía mi propia recámara. Siempre al ir a dormir, cerraba la puerta con llave, apagaba las luces, ni un rayito de luna ni nada. Me dispuse a acostarme boca arriba, me tapé hasta la cintura. ¿Y qué crees que pasó? De pronto, sentí en mi cara 2 manos gigantes, ásperas, una en cada mejilla. Y después de eso, algo me besó con una boca muy grande y gruesa. Algo suave como piel suelta. Por supuesto que brinqué de la cama, corrí a la puerta, prendí la luz y salí. Salí corriendo con mi mamá toda loca y gritando que alguien estaba en mi cuarto. Mi mamá fue, y de hecho no había nadie. Es algo que nunca en mi vida podré olvidar. Lo recuerdo como si fuera ayer. Ya no pude dormir esa noche,
y siempre tuve la puerta abierta y la luz prendida a medias. Por supuesto que nadie me creyó. Estaba fuera de mi casa con mi pareja y estábamos discutiendo. Eran cerca de las 3 de la mañana. Ya teníamos rato así, cuando sentí que me aventaron una piedrita. Volté hacia la calle y no vi a nadie. Volté a ver a mi pareja y estaba como si nada. En eso, otra piedrita, pero esta cayó cerca de mí. Y fue cuando le dije: oye, nos están aventando piedras. Él preguntó quién. No sé. Y en eso, otra piedrita. Le pregunté si escuchó, que si lo vio, y él volteó a verme con cara de que estaba loca. En eso, otra más. Afuera de mi casa está una palmera alta, grande, muy alta. Y yo, tratando de ver dónde venían las piedritas, escucho que las ramas empiezan a crujir. Volteo hacia arriba y veo cómo sale un pájaro enorme, negro, y se aventó cuando desplegó sus alas. Me impresionó el tamaño que tenía. Venía directo hacia nosotros, y yo tuve que agacharme porque me pasó rozando, y se puso arriba de la puerta de entrada. Yo estaba pegada a la pared, y tomé la manija de la puerta y entré desde ahí. Podía ver sus garras. Eran negras y con unas uñas afiladas y enormes. Las movía. Yo volteé a ver a mi pareja, y él seguía de pie con los brazos cruzados viendo hacia afuera. Abrí la puerta de tela y lo jalé hacia adentro diciendo: por favor, métete. Yo sé que lo que está arriba no es algo bueno. Lo tuve que jalar fuerte para meterlo y molesto me dijo: ¿qué traes? Yo le dije: ¿no viste lo que venía volando hacia nosotros? ¿No ves lo que está aquí arriba? Ve, ahí están sus garras. Él me decía que no veía nada. Se empezó a escuchar la gravilla del techo. Yo fui a mi closet y saqué un frasco de agua bendita. Lo puse en la ventana y en toda la habitación de mis hijos que dormían. Quedaba muy poquita agua y lo puse en la puerta de mi cuarto. Después de un rato, el ruido de la gravilla cesó. No escuché nada más, pero en verdad estaba muy asustada. Nunca en mi vida vi algún animal así, y jamás lo voy a olvidar. Mi pareja me tuvo que abrazar porque empecé a llorar y temblar. Tenía mucho miedo. Lo peor de esto es que el ventanal de mi cuarto da frente a esa palmera. Cerré cortinas, ventanas, y así duró un mes, sin poder dormir. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que vi esa noche. Lo que sí sé es que nunca lo podré olvidar. Un día mi mamá me dijo que le ayudara a sacar una ropa que tenía guardada, ya de meses, pero en buen estado. Esta servía para regalarla y la demás tirarla. Eran esas bolsas tipo costal, de rayas y cierre, de las que tienen mucho espacio. Ahí estaba sacando la ropa. Había pantalones bien doblados y suéteres que sentía que ya había sacado varios, y aún así sobraban muchos. Total, mi mamá me dijo: bueno, síguele. Yo voy al otro cuarto a ver qué otra cosa podemos regalar. Yo seguía sacando más y más ropa. De repente, sentí algo así como suave, tipo piel terciopelo, algo así. Y en eso, sentí unos dedos que me hicieron cosquillas en la mano. Quise sacar mi mano rápidamente, pero esa mano me tomó de la muñeca, y ya no pude sacarla. Era una mano muy fuerte, y con muchos vellos. Sentía sus uñas muy largas que me apretaban más y más. De repente, veo que viene mi mamá, y me dice: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te quieres meter a esa mendiga bolsa? Después de su risa,
Le comenté lo que me pasó y le enseñé que hasta en la muñeca traía una marca de apretón. Tengo 7 meses de gestación y los últimos 4 meses de mi embarazo casi siempre la paso sola en mi casa. Mi pareja trabaja fuera y mi familia casi nunca se encuentra en casa. Hace unos días de la nada, me empezaban a llegar olores fétidos de un momento a otro. Y hace 2 días, mientras estaba acostada en mi cama, con la vista hacia la ventana de mi cuarto que da un pasillo trasero. Yo tenía las cortinas levantadas y siempre he escuchado ruidos en ese lugar, como rasguñan la pared, pero nunca le di importancia. Fue donde entonces, mientras hablaba con mi pareja por teléfono, escuché ruidos. Y se me ocurrió levantar la vista hacia la ventana y en la esquina inferior izquierda, algo se asomó. Y en cuanto hicimos contacto visual, eso me sonrió. Tuve un miedo ansioso en ese momento. Lo único que hice fue salir de mi habitación, pero apenas di unos pasos fuera de la habitación, me empezó a doler mucho mi panza. Quizá porque me levanté demasiado rápido. Pero minutos después entré a la habitación y cerré la cortina. Sin embargo, regresé a la sala y desde ahí estaba viendo hacia la habitación y justo ahí escuché cómo alguien tocaba la ventana. Aclaro, la parte trasera de mi casa es un cerro de tierra. Solo hay un espacio de aproximadamente medio metro, pero no hay espacio para que nadie entre y camine por ahí. Hasta ahora, no sé fue lo que me sonrió, y con más frecuencia, me llega el olor a animal muerto cuando me encuentro sola en casa. Alguna vez un señor me platicó que cuando se casó, se fue de luna de miel a un lugar en Guerrero. Ahí conoció a una bella mujer, exageradamente guapa, pero esta le platicó que no podía caminar, andaba en silla de ruedas. Ya en la tarde, se subieron a una lancha a hacer un recorrido. Desafortunadamente la lancha se averió. Otra lancha que pasaba por ahí se llevó a las mujeres y pediría ayuda. Eso fue cuando apenas caía la noche. Más tarde, cuando aún se podía ver, escucharon un canto y oían cómo chapoteaba el agua. No se veía muy bien, pero asegura este señor que era la mujer que había visto en el transcurso de la mañana, pero la cara ya no era la misma. Era como arrugada y una hilera de colmillos puntiagudos. Afortunadamente llegó la ayuda y esas cosas se fueron. Algunos ya estaban entrando en pánico. Hace 2 años fui a pasar la noche con mi madre para ver una película. Mi hermana también estaba ahí. Estábamos viendo la película cuando escuchamos un golpe en la ventana que es de metal. Yo escuché unos alaridos, como llorando. Los escuché lejos. Mi madre también los escuchó. Mi hermano llegó y vimos cómo una cosa intentó meterse a la habitación. Pusimos los ángeles y la figura de Jesús. Esa cosa, con la cortina intentaba entrar. Estuvimos llorando bastante tiempo. Cerramos la puerta, pero sentíamos que esa cosa estaba fuera de la habitación. No dormimos muy bien. Al día siguiente, vimos que una foto de la Virgen, que estaba colgada en la pared, estaba completamente rasgada. Un día fui a una hacienda de vacaciones en Tlaxcala con mi familia. El lugar se llama La Trinidad y es un tipo balneario donde te puedes quedar en cabañas o acampar. Pues esa vez, al quedarnos en una de esas cabañas, entré al baño justo después de que alguien se había terminado de bañar. Por lo que el espejo, el cual era bastante grande, se había empañado por el vapor de la regadera. Al momento de limpiar el vidrio empañado con mi mano para poder verme en el espejo,
Mi reflejo se veía mitad humano y mitad calavera. Salí corriendo inmediatamente de ese baño y no le comenté nada a nadie hasta que regresamos del viaje. No sé si la Trinidad tenga fantasmas, tenga trabajos de brujería, cosas así, pero lo que vi en ese baño fue completamente real. Tan solo imagínalo, que miras tu reflejo y la mitad está normal, pero la otra mitad está completamente calavérica. ¿Tú qué harías en esa situación? O si hubieras estado en mi lugar, ¿tú qué hubieras hecho? Cierta ocasión, fui de visita a casa de mis padres durante vacaciones. Llegada la noche, tuve dificultad para dormir, pues estaba inquieta. Así que decidí salir a la terraza, que da vista para el techo de otra casa de mis papás, pero que no está habitada. Me senté y comencé a ver y escuchar todo ruido particular de una noche tranquila. Cuando de repente, al final del techo de la casa, comienzo a ver una figura como de un animal en 4 patas, pero de un tamaño considerable, más de 1 metro de hecho. Brincaba solamente en ese pedazo de la casa que es el último cuarto. Me quedé observándolo detenidamente, intentando averiguar qué era, y en eso volteó. Su mirada era de un azul brillante muy penetrante. Me quedé completamente sin aliento y no sé en qué momento, de ser aproximadamente las 11 de la noche, me amaneció en un parpadeo sentada en la terraza. No le conté a nadie, por supuesto. Solo regresé a la casa y me bañé para seguir mi día. Pero resulta que casi 1 mes después, llega mi hermana de visita y decide hospedarse en esa casa. Nadie sabía lo que estaba pasando, pero la primera noche que ella se queda, escuchaba lamentos y ya estando dormida, alguien o algo la jala de la cama. Ella lo describe como unas manos calientes. Su miedo fue tal que le dijo a mi papá y él decidió que le hiciera una limpia a la casa. Así que él llevó a un señor que hace ese tipo de trabajos. Estando ahí, el señor dijo que se sentía una presencia en ese último cuarto, pero que era algo malo, y estaba enterrado justo entre el último cuarto y el baño. Desde entonces, esa casa jamás volvió a ser habitable, y se empezó a deteriorar muy, muy rápidamente. No quisimos investigar más. Tengo conocimiento de que cuando sucedió esto, no había nadie que había fallecido en mi casa. Claro, mi abuelo ya estaba en las últimas, pero aún seguía vivo. Yo tendría unos 6, 8 años aproximadamente. Y estaba ahí mirando caricaturas en la tarde casi noche, como cualquier niño, pues te aguantas las ganas de ir al baño hasta que den los cortes comerciales. La cosa es que empezaron los cortes y yo me fui al baño. Salté del sofá y voy camino al pasadizo y ahí lo veo. Era una persona con un vestido negro como si fuese luto, pero no un vestido cualquiera, sino uno que se usaba antiguamente, piel pálida, pero su rostro cubierto por un velo negro. Solo recuerdo que la miré, me quedé quieta y regresé a sentarme al sofá, mirando los cortes comerciales. Cuando reaccioné y giré para volver a mirar, ella ya no estaba. Cabe recalcar 2 cosas. El pasadizo tenía una altura de casi 2,5 metros, por lo cual esa mujer era un ser enorme. Y la segunda, justo en el marco donde inicié el pasadizo y donde la vi, estaba la puerta de mi abuelo. Mi mamá nunca me creyó, pero mi tía solo me llegó a decir que era la Santa Muerte esperando por el abuelo.
Un día me desperté en la madrugada porque escuché como que algo se cayó, pero seguí con los ojos cerrados para ver si lograba dormir, ya que debía ir al colegio temprano. En eso siento que algo me agarró del cuello y no pude ver qué era. Cuando agarré mi celular para alumbrar, no había nada. Fueron varias cosas que me pasaron después de eso. Sentía que me jalaban la cobija, sentía que algo se paraba a la par mía y me veía. Y una vez desperté, porque sentía que algo me caminaba en la cara. Me asusté y pasaba mis manos por la cara para quitar lo que anduviera ahí encima, y escuché que algo se reía de mí, afuera de mi casa. No sé qué era lo que andaba detrás de mí, pero ya no quería ni que llegara la noche. Ya sabía lo que pasaba. Hasta que un día, mientras sentía miedo, decía en mi mente, no tengo miedo, no tengo miedo. Y así sucesivamente, hasta que me calmaba. Ya después de eso funcionó. Hay algunas ocasiones en las cuales siento que a veces caminan en mi cara, pero ya me acostumbré. Ya no me asusto tan fácil. Adentrándose en la recta final del video, me gustaría invitarte a ver los demás relatos e historias del canal. Estoy seguro que también serán de tu agrado y te harán pasar un rato espeluznante. Prepárate ahora para esta última historia con la cual te pediría que tuvieras discreción acerca de lo que vas a escuchar. También trata de no sugestionarte, puesto que es un relato bastante escalofriante. Después de escucharlo, comenta qué harías en esa situación. Mi historia comenzó un día lunes, después de que mi sobrina tuvo un accidente. Ya entrada la noche, me fui a dormir y empecé a soñar con un río que queda cerca de mi casa. En ese sueño, había una cueva y yo me encontraba observándola. De repente salió un hombre muy alto y muy robusto. Se dirigió a mi familia y los invitó a pasar a comer. Yo les decía que no pasaran, pero él me respondía: no pasa nada. Había una mesa enorme. En ese momento, jalé a mi familia y les grité que corrieran. El hombre venía detrás de nosotros. Justo a la entrada de la casa, me di vuelta y lo vi parado afuera. Y en ese instante desperté. Hice una oración y me volví a dormir. Pero fue en ese entonces cuando escuché una voz que me dijo: ¿por qué le pides ayuda a alguien que no existe? ¿Por qué tienes miedo? Yo le respondí que no tenía miedo. Y entonces me dijo: ya sabes quién soy, ¿verdad? A lo que le contesté que no me interesaba. Desperté y ya no pude volver a dormir. Ese mismo sueño se repitió de lunes a viernes. Cada noche hacía mis oraciones, pero la voz siempre me decía: eso no funciona. Yo sigo aquí. Y un viernes que tuve otra vez ese sueño y volví a repetir cada escena. Al final, en el sueño me dijo algo que me dejó inquieto. Soy Belfegor. Justo después de esas palabras desperté, pero me quedé paralizado en el suelo. Y él me dijo: tu corazón late muy fuerte. No te mueras. Así no me sirves. Me levanté asustado como no tienes idea. Hice nuevamente mi oración y al volver a dormir, me volvió a dirigir la palabra. ¿Sabes? Me harté de que le estés pidiendo ayuda a ese que no te ha traído nada bueno. Ahorita me vas a conocer. Desperté de golpe y para mi sorpresa al voltear, vi a un perro enorme tipo Doberman.
Empecé a gritar y salí corriendo rumbo a la casa de mi hermano, dejando todas las puertas abiertas. Después de este incidente, de esta historia, se bendijo el cuarto y se tuvo que tirar. Ahí se hizo el patio de la casa, porque seguían ocurriendo cosas muy feas. Ruidos, sombras, cosas que se movían solas. Incluso llegaron 2 padres a bendecir la casa, pero aún así, de vez en cuando, se siguen escuchando cosas y nos siguen hablando. No sé si sea un demonio más o si realmente sea Belfegor, el demonio que se presentó en mi sueño. Completamente. Sin más, escucha los siguientes relatos del Señor de la Noche. La casa de mi abuelita tiene cuartos hacia atrás. Cruzas el patio y empieza la cocina, los cuartos, etcétera, etcétera. Recuerdo que tenía 12 años aproximadamente y mi prima, la más grande, decía que había una niña que se asomaba a la ventana de mi abue, de afuera hacia adentro, viendo hacia el cuarto. No le creímos en ese momento, pero un día platicando en la madrugada con mi hermana, que es un poco más chica que yo, escuchamos que alguien estaba tocando una ventana. Pensamos que era una broma, pero nos asomamos por la ventana del baño que da hacia el patio, y por ende, da a la casa de mi abue. Se nos bajó la presión en cuanto vimos a una niña en el patio, que se nos quedó viendo. Incluso nuestro gato se erizó, y con nosotras se metió bajo las cobijas, y mientras estábamos escondidas, escuchábamos cómo corría alguien pequeño en la azotea. Así estuvo un buen rato hasta que se detuvo por un momento y pensamos que había pasado el susto. Pero estábamos lejos de eso, puesto que empezaron a saltar en la azotea justo donde estábamos nosotras, quizá para poder asustarnos más. Tengo que decir que en esa casa siempre nos han asustado, y esta es una de tantas más que me han pasado. Esto pasó en la madrugada, y como dije, ya es pan de cada día que nos asusten. Y esa vez las puertas del ropero se abrieron, a pesar de que éstas tenían llave. Mi niña siempre decía que no le gustaba estar sola en su habitación, porque le daba miedo algo a lo que ella llamaba el señor del ropero, por lo que nunca la dejaba sola. No fue hasta que la dejé por un momento para preparar su baño, y mientras yo estaba en la cocina, ella se quedó sola en su cuarto. Fue en ese momento que la escuché llorar muy muy feo, por lo que corrí para verla y la encontré sentada en el suelo. Le pregunté qué es lo que había pasado y me dijo tal cual lo siguiente: el señor del ropero me dijo que me fuera con él. Mi hermana y tía estaban en otro cuarto y les pregunté si la habían escuchado llorar, preguntándome a mí si no estaba con ella. A lo que les dije que no y que yo estaba en la cocina. Ambas se pusieron pálidas y me dijeron que habían escuchado otra voz y que pensaron que había sido yo llamándole la atención a mi hija, porque dijeron que esa voz se escuchaba como enojada. Le comenté a mi mamá lo sucedido y ella, a pesar de no creerme a mí, cerró la puerta del ropero con llaves, solo para encontrarla abierto instantes después, por lo que asustada le comentó a una tía que es muy religiosa, la cual echó agua bendita y rezó para que no volviera a aparecer ese hombre otra vez. Esa noche fue una de las más pesadas paranormalmente hablando, puesto que eso que habitaba el ropero se molestó tanto que incluso nos llegó a lastimar. Incluso esa misma noche no podía respirar bien para dormir, y a la mañana siguiente, mi hermana, que se había quedado con nosotras, mi hija y yo, teníamos varios rasguños y moretones. De ahí en adelante, afortunadamente no ha pasado algo más sobresaltado con ese hombre del ropero. Otra pequeña historia que quiero agregar es que cuando mi mamá estuvo enferma, mi hermana se quedó con ella.
En ese entonces yo tenía un pastor alemán llamado Nacho. Ellas decían que estaba paseando constantemente por toda la casa como buscando algo. Ese día, ellas, mi hermana y mi mamá, estaban en el cuarto de esta última. Decían que alcanzaban a ver algo rondando la casa y que era como patas de un animal. Su sorpresa fue que no habían visto que Nacho estaba en su lugar dormido, por lo que no era él el que estaba rondando. Y me contaron que vieron que algo se detuvo tras la puerta, pero lo único que alcanzaron a ver fue unas pezuñas. Por supuesto se asustaron y no salieron en un rato de la habitación. Me gusta recalcarte que en esta casa asustan demasiado. E incluso una vez mi abuela materna se quedó en mi casa en tiempos de COVID para que la pudiéramos cuidar. Pero a ella le daba mucho miedo y mandó a traer cuadros de sus santos porque ella afirmaba que había una bestia, que ella la describió como un animal de ojos rojos que la acechaba abajo de su cama. También te puedo decir que ahora imitan la voz de mi hermana. Un día mi hermano preguntó por ella y yo en el lavadero le dije que quizá estaba en su cuarto. Se fue y regresó instantes después con los ojos llorosos. Pregunté qué le había pasado y me dijo que cuando tocó el cuarto de mi hermana, alguien le contestó con la voz de ella: sí, pásate. Y sí, puedo confirmarlo. Yo alcancé a escuchar perfectamente esa frase. Después de eso me dijo que al entrar a su cuarto no había nadie. Mi hermana no estaba ahí. Gritamos para ver dónde estaba y resulta que ella estaba en la azotea tendiendo la ropa. Después de eso me estaba burlando de él porque lo asustaron. La última que te puedo contar de momento, porque tengo más, es que trabajaba en una clínica veterinaria de 24 horas. Y justo detrás de la misma está la casa de la doctora, donde también funge como un refugio para perritos en adopción. El punto es que yo estaba con el médico en turno y yo estaba en el piso de arriba donde hay una azotea techada y tienen varios perritos pequeños. Solo hay una puerta y a través de dicha puerta vi a alguien rubio y delgado que salió corriendo de la casa de la doctora, corriendo por el patio y saliendo por el portón. Yo en ese momento le grité al médico en turno para avisar que alguien se había metido a la casa, pero él corrió y no vio absolutamente a nadie. Preguntamos, pero nadie vio salir a alguien de ahí. Regresó conmigo y me preguntó cómo era esa persona. Yo lo describí tal cual lo vi, y él se quedó inmóvil por un segundo. Me dijo que él era el hijo de la ex dueña de la casa. A lo que yo le pregunté que qué hacía aquí, por qué entraba sin preguntar. Su respuesta fue muy seria, y esto fue lo que me dijo: no, él perdió la vida en un accidente, saliendo precisamente de esta casa. No es la primera vez que se aparece por aquí. Cuando recién aprendí a conducir, mi mamá me llevó a uno de los barrios nuevos que estaban haciendo, ya que aún no habitaba gente por ahí y era perfecto para practicar. Me acuerdo que fuimos como a eso de las 8 de la noche. Nos quedamos un tiempo, pero ya para cuando quisimos volver, le dije a ella que agarrase el auto, ya que yo solamente sabía ir derecho. Aún no sabía dar vueltas o similar. Me bajé y nos cambiamos de asiento. Para cuando empezó a conducir, ya todo estaba medio oscuro y había muy poca luz. Tomó un camino un poco más directo para la casa y terminamos en una de esas calles sin salida. Recuerdo que la única luz ahí era la del auto. Así que cuando quiso dar marcha atrás, dimos justo con una figura, o señora, que tenía los pies grises. A medida que iba subiendo la mirada, pude apreciar algo así como la Llorona.
la puedo describir con el cabello con rulos muy desalineados, vestido hasta los pies, todo blanco y sucio, ella cabeza abajo, y los pies eran horribles. En cuanto vi, le grité a mi mamá: ¡la mujer de blanco! A lo que me puse en posición fetal, en el asiento para no seguir viendo mientras mi mamá me gritaba: ¡chica boluda, me vas a asustar! Todo el camino de vuelta a casa fuimos ambas silenciosas, pero mi vieja estaba muy tiesa y yo la notaba muy rara. Ya para cuando llegamos y bajamos del auto, entramos a la casa y ella automáticamente se sentó en la mesa y me dijo: ¿qué viste vos? Yo le empecé a describir y ella también lo confirmó. Yo también la vi, pero no quería asustarte. Yo tenía como 8 o 9 años. Mi cama daba a las puertas de un ropero viejo, que al acostarme, mis pies casi pegaban con él. Yo siempre tenía cuidado de cerrar las puertas de dicho ropero, todos los días antes de dormir. Un día se me olvidó cerrarlas. Como eso de las 3 de la mañana, me despertó una sensación de cosquilleo en los pies. Levanté la cabeza para ver qué era, y mi sorpresa es que eran unos monitos con forma humanoide, sin detalles finos, color cera, que estaban trepados en ambos de mis pies, y al verse descubiertos, porque todos voltearon a verme, se metieron de nuevo al ropero. Yo me levanté, cerré las puertas del ropero y simplemente regresé a dormir. Fue algo bastante extraño, pero desde entonces no los he vuelto a ver. Normalmente suelo quedarme con mi novia, hablando hasta altas horas de la noche. Hace aproximadamente unas 2 semanas, mientras hablaba con ella, me quedé dormido hasta la 1 o 2 de la mañana. Desperté y prácticamente me dio una parálisis del sueño después de tener una pesadilla. En esa pesadilla logré ver al diablo, que me decía que estaba yendo por un callejón, y me susurró: ¡no vayas ahí! ¡Ahí está Satanás! Fue ahí cuando desperté, pero los susurros no se detuvieron. Los seguí escuchando en mi oído, mientras la mitad de mi cuerpo seguía adormecida. Intenté moverme y traté de decirle algo a Siri, pero no pude. Así que solamente cerré los ojos y sentí como algo se cayó y mi cuerpo despertó. Mi novia seguía en la llamada conmigo y apenas desperté, me preguntó que por qué me estaba riendo. Le dije que yo estaba dormido y ella tal cual me describió, que me estaba riendo como si fuera un niño pequeño. No tengo una explicación lógica de lo que pasó esa noche, pero vaya que es una noche inolvidable. En una ocasión acompañé a un hermano a Tamazunchale, San Luis Potosí. Como somos de Hidalgo, para llegar allá, tenemos que atravesar toda la sierra de Zimapán y Jacala. Al llegar allá y recoger nuestra carga, se nos hizo de noche por ese tramo de sierra donde no hay más que árboles y neblina. Si mal no recuerdo, eran las 2 de la mañana. Me empezó a dar mucho sueño, así que decidí bajar la ventana de la camioneta para respirar aire frío y así mantenerme atento. Cuando bajé la ventana escuché un ruido a lo lejos. Y en eso, al voltear hacia los árboles y mirar más detenidamente, alcancé a ver como changos. Eran unas sombras que estaban brincando de árbol en árbol, que nos estaban siguiendo. Pensé o creí que solamente eran las luces de la camioneta, pero cuando se detenía por los topes o los baches, pude apreciar perfectamente que en realidad esas sombras sí eran monos, que venían siguiéndonos a través de los árboles. Era una especie de mandril grande que venía brincando de rama en rama.
El problema es que no era uno, eran muchos. Al principio no le di importancia, pero como estaba pasando el tiempo, me convencí de que sí nos venían siguiendo. Me empezó a dar miedo porque cada vez se estaban acercando más y más. Estuvieron tan cerca que pude apreciar bien cómo uno de esos mandriles brincó de una rama a otra y este se cayó por su peso y cayó en la barranca. Tenía mucho miedo y ganas de decirle a mi hermano que acelerara, que si no nos iban a alcanzar. Pero para esto, él no sabía nada. No le había comentado, porque cabe mencionar que estos mandriles solamente venían de mi lado. Él nunca los vio. Ya al llegar a Zimapán, hay un alumbrado público y esas cosas ya no aparecieron. Pero me quedé con la duda de qué eran y qué hubiera pasado si nos alcanzaban. De pequeña tuve una experiencia horrible que no le deseo a nadie y que espero nunca me vuelva a pasar. Todas las noches cuando estaba en mi cuarto tratando de dormir, de la nada, yo me percataba que siempre aparecía una mujer en mi cuarto. La recuerdo y la describo perfectamente. Era una señora vieja, alta, flaca, pelo corto medio anaranjado y quebrado, ojos saltones. Se paraba todas las noches en la puerta de mi recámara. Pero conforme iban pasando las noches, se iba acercando más y más hacia mi cama. Yo siempre le gritaba a mi mamá para que fuera por mí al rescate. Ella llegaba, prendía la lámpara y se quedaba conmigo hasta que me volvía a dormir. Así fueron durante varias noches que el miedo se apoderaba de mí por la aparición de esa señora, que siempre se acercaba más y más. Hasta que llegó un día en el que se paró justo en la orilla de mi cama. Se sentó y me miró de una manera horrible. Esa mirada no sé cómo describirla, pero el miedo ya me había paralizado y yo no podía gritar. Lo único que podía hacer era cubrirme la cabeza con la colcha como siempre. Pero en esta ocasión, esa mujer me estaba destapando. En noches anteriores, cuando yo me tapaba y ella me destapaba, yo alcanzaba a gritar y simplemente desaparecía. Pero en esta ocasión no desapareció con mis gritos. Yo me tapaba y ella me destapaba, y como yo no podía gritar, ella seguía mirándome, como si me tuviera mucho coraje y quisiera matarme. Se me acercó a la cara, y ahí fue cuando al fin pude gritar. En eso, veo que ella voltea hacia la puerta porque ya iba a venir mi mamá, y simplemente ante mis ojos desapareció. Mi mamá, por supuesto, me ayudó a tranquilizarme y se quedó conmigo toda la noche. Esa fue la última vez que la vi. No sé qué haya sido o quién más bien, pero nunca deseo volver a verla. Esto que cuento le sucedió a mi mamá hace unos 5 años aproximadamente. Ese día mi mamá recibió un mensaje de parte de su hermana, que la necesitaba para arreglar unos papeles de la casa, la que heredaron de mi abuela. Mi mamá le vendió su parte a ella porque nosotros radicamos en otro estado. Además de que preferiría estar en nuestra casa, claro, por lo que llegaron a un acuerdo y faltaban unas firmas, así que tuvo que acudir. Por su trabajo salió tarde, cerca de las 6. El municipio estaba relativamente cerca, 1 hora de distancia. Así que hizo una maleta y salió lo más apresurada posible hacia su carro, debido a que a ella no le gusta mucho manejar de noche. Pero como era urgente, no tuvo de otra. Con menos luz, se adentró en la carretera. Ella nos contó que mientras iba en ese trayecto, iba prácticamente sola. No había carros ni delante ni detrás, por lo que se puso un poco más nerviosa y puso música. Algo que casi no hace, debido a que es su manera de conducir. Pero no le quedó de otra. Dice que habrán pasado quizá unos 15 minutos cuando el auto de la nada dejó de funcionar. Se apagó en un solo instante.
El coche empezó a disminuir la velocidad, pero aumentó el miedo que ella ya traía. Se puso a rezar y a pensar en que no le fuera a salir alguien de la maleza. Se detuvo el carro, ella bajó a revisar con sus pocos pero útiles conocimientos de mecánica, pero no detectó nada raro. Cerró cofre, regresó al auto y al intentar prenderlo no tuvo éxito, por lo que empezó a desesperarse. Ya después de varios intentos lo consiguió, pero dice que pasó algo extraño. La radio no sonaba con música, sino con estática. Y dice que escuchó una voz. Ayúdame. Dice que era la voz de una mujer saliendo del estéreo que le hablaba a mi mamá. Le pegó al radio y regresó la música. Ella pensó que ya había acabado todo, así que prendió las luces altas para alumbrar la carretera un poco más. Y allí en medio del camino, vio a una mujer arrastrándose hacia su dirección. Ella la describió con heridas y con el cabello negro, en conjunto con una ropa desgastada. Pero allí estaba. Era real lo que estaba viendo, dando el grito de su vida y haciendo un giro de vuelta a casa. Cuando llegó mi hermana y yo la vimos pálida. Le hablamos al vecino para que nos ayudara. Y él precisamente nos apoyó y nos contó un poco de lo que ella vio. Por eso no es bueno conducir en la noche, Mar. Los espantos aparecen a oscuras y en lugares solitarios. Eso fue lo que le dijo el vecino a mi mamá. Esa mujer que tú viste tiene años apareciendo. Solo se sabe que regresaba de otro pueblo caminando y unos malandros la agarraron. Pobre niña. Quizá todavía no encuentra el descanso. Mi mamá al día siguiente fue con su hermana. Más temprano, por supuesto. Teniendo que pasar por ahí. A ese camino, al que nunca le había puesto atención hasta ese día. En la orilla del mismo logró ver una cruz oxidada con el tiempo, muy cerca de donde vio a ese espanto. Cuando llegamos a ir a casa de mi tía, siempre nos vamos lo más temprano posible, puesto que mi mamá aún recuerda eso como si apenas hubiera pasado, de cómo fue su encuentro con esa difunta. Ayúdame. Nadie cree en esta historia que narro. Me han tachado de loco, de imaginativo, pero igual, yo sé lo que vi ese día. 20 años. Tenía 20 años cuando pasó esto. Era aventurero. Relativamente mi trabajo era tan bueno que logré comprarme un carro y tener la oportunidad de viajar por el país a diferentes lados. Solo principalmente. Y ahí fue cuando pasó esto. En esos días yo, viviendo en el Estado de México, decidí hacer un recorrido de pueblos mágicos en aquel 2018. Partiendo desde Catepec y mi destino era llegar a Campeche, a conocer todas las playas, o por lo menos la mayoría. Ya estaba decidido. Era mi primer viaje en general que yo hacía extenso. Usualmente era de 1 o 2 días, pero esta ocasión quería romper mi récord. Todo iba bien en el inicio. Pasé por Puebla, Oaxaca y una parte de Veracruz. Todos esos lugares que vieran precisamente lo que yo esperaba. Algo mágico, pero no duraría para siempre. Llegué a un municipio llamado Chiltepec. Disfruté un rato, comí, conocí un par de lugares y se me hizo casi la noche. Eran quizá las 6 o 7, pero el sol ya se estaba ocultando. Así que me apresuré y salí nuevamente a conducir. Mi siguiente destino era Nuevo Campechito, que estaba unas 2 horas de camino. Así que me apresuré. Todo iba bien realmente. La noche estaba despejada, la luz de la luna iluminaba bien el camino. Yo iba feliz, recorriendo el paisaje con la mirada. Todavía incluso me detuve un poco más en el municipio de La Frontera, para cargar gasolina y comer algo en la calle. Esa fue la primer señal. Mientras comía, me hizo plática el vendedor.
¿Dónde se dirige, joven? No es de por aquí, ¿verdad? No, de hecho vengo del Estado de México. Voy para Nuevo Campechito. Ando visitando lugares para tener experiencias que contar. Aquí está muy bonito también. Nomás tenga cuidado, joven. Si todavía quiere conducir, váyase con las ventanas arriba y bien despierto. No vaya a ser la de malas. No sé si habrá sido una amenaza, pero le sonreí, pagué y continué mi camino. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando iba pasando por una zona relativamente poblada, pero me perdí por un momento, lo que me obligó a orillarme. Por lo que veía, ese trayecto estaba algo desolado, pero puse las intermitentes por cualquier cosa. Mientras revisaba maps para guiarme y ver si estaba yendo correctamente a mi destino, escuché el ruido de los arbustos moviéndose. Tengo que aclarar que no me espanto fácil. Según yo, claro. Así que pensando que era un perro o un gato, yo seguí con lo mío. Pero quizá habrán pasado unos segundos cuando vuelvo a escuchar ese ruido de los arbustos. Volté nuevamente y había un par de árboles que en medio tenían esa maleza alta. Esa maleza era la que se movía. Un perro jugando o algo. Eso fue lo que pensé y me bajé para ver rápido. Pensé que a lo mejor se había atorado y mi sentido de ayudar se activó para ir en su rescate. Empecé a alumbrar el camino con la lámpara de mi teléfono y empecé a chiflar como para llamar su atención. No me acerqué tanto para, pensando en mi interior, no asustar al perro o lo que fuese que estuviera ahí. Alumbré hacia el matorral y vi perfectamente cómo un ser se fue incorporando. Al alumbrarlo, vi que tenía la piel gris, medía como unos 2,5 metros y tenía el hocico de un caimán. Ahí me paralicé, reaccionando hasta que vi que esa cosa iba caminando hacia mí, mientras hacía ese ruido que hacen los cocodrilos cuando rugen o no sé cómo se le diga. Me metí corriendo al auto y esa cosa empezó a correr. Lo prendí como pude y metí el acelerador a fondo, mientras veía por el retrovisor que eso se había colocado en 4 patas para correr tras de mí. Durante unos 10 segundos, los 10 segundos más largos de mi vida, vi que me iba alejando de esa cosa. No paré de conducir hasta mi destino, llegando casi a las 5 de la mañana, mientras rezaba porque no volviera a aparecerse o algo. Las primeras semanas, por supuesto, tuve pesadillas con ese caimán. Actualmente queda como una anécdota que nadie me cree, y no los culpo. ¿Quién podría imaginar un lagarto gigante en una carretera? Pero juro que lo que yo vi fue real. Viajar en carretera es algo normal para mí. Por mi trabajo tengo que andar de estado en estado, conduciendo día y noche. Por supuesto que he visto de todo en aquellos caminos de México, pero creo que todas las historias que me han pasado, puedo destacar la siguiente. Mi siguiente viaje era de Sonora para Baja California Sur. Un viaje bastante extenso, pero a pesar de ello, la verdad es que la paga era muy buena, tanto que me ayudaba a vivir tranquilamente. Así que el reto fue aceptado. Me preparé, partiendo de Hermosillo. Mi viaje en un inicio fue tranquilo, como la mayoría de las veces. Pasé por diferentes lugares, me detenía en ocasiones a estirar la espalda y a fumar un cigarro. Pero mi viaje era constante. Después de un largo y extenso trayecto, llegué a Mexicali a las 2 de la tarde de allá. Cansado, adolorido, tomé un sueño en un hotel de paso. Desperté quizá a las 9 de la noche más o menos. Me bañé, desayuné literalmente y me preparé nuevamente para salir por el camino. A las 10:30 de la noche ya andaba en aquella carretera que es conocida por peligrosa y que no es apta para conductores inexpertos.
Estaba llegando la Rumorosa. Sí o sí, tenía que cruzarla. No era la primera vez que lo hacía, pero usualmente tenía la luz del sol cuando pasaba por esa zona. Aunque claro, eso no fue impedimento para mí. Comencé con cautela el trayecto en esa zona, llena de curvas traicioneras, vacía. Quizá 1 o 2 carros delante mío, pero a varios kilómetros de distancia. Ahí fue entonces que pasó lo interesante. En una de esas curvas, mientras iba pasando, algo llamó mi atención. Había fuego en una orilla de la curva. Pensé que algo se estaba incendiando, pero mirando detenidamente mientras pasaba, no eran llamas de un incendio. Eran como unas bolas de fuego grandes, de unos 3 o 4 metros de diámetro, dando vueltas entre ellas, como haciendo un circuito. Eran 3 de esas cosas. Qué raro, pensé, mientras las veía por el retrovisor. Hasta ahí hubiera quedado, pero después de unos momentos, se reflejaba una luz en el cofre de mi carro, como una luz tenue que parpadeaba. Me extrañé, por supuesto, y al voltear, a la par de mí, venía una de esas mismas bolas de fuego y de mi lado apareció la otra. Por lo consiguiente, la otra bola que vi debía estar encima, y eso era lo que se reflejaba en el cofre. Me asusté, por supuesto, pero sin perder el control del auto, apreté el paso y aceleré. Aún así no las podía quitar de mi carro. Pitaba y pitaba para que se fueran, pero no funcionaba, así que no se me ocurrió de otra, más que bajar la ventana y empezar a decir groserías y todo lo que se me ocurriera. Después de unos minutos escuché una risa proveniente de esa bola que estaba al lado mío. Una risa de una mujer, pero como distorsionada, y poco a poco se fueron alejando del carro. Esa fue una de tantas que he vivido, pero sin duda podría categorizarla como la más fuerte, por así decirlo. Trato de no conducir en la noche precisamente por esos casos y por la zona. Yo tengo entendido que pasan muchas cosas sobrenaturales en la Rumorosa, y esa historia es la prueba de ello. Siempre, siempre ten cuidado cuando conduzcas de noche. ¿Han oído hablar de esa leyenda de una mujer de la carretera? La que hace la parada, se sube a un carro dando una dirección y al final sale una persona diciendo que la chica ya falleció hace años. Pues esa historia es real. Le pasó a mi hermano y hasta ahora sigue siendo una historia bastante interesante. Empezando por el principio. Mi hermano es taxista. Hace unos meses le hizo el favor a un compañero de flotilla para conducir en la noche por una circunstancia especial. No le gustaba la idea, pero aceptó. Dice que esa noche fue algo acelerada en un principio. Viaje tras viaje alrededor de la ciudad. Los viajes fueron complicándose en cuanto a distancia. Primero, acabó en Topilejo. Y luego acabó en Metepec sin darse cuenta. Él viviendo en Nezahualcóyotl, acabó cerca del Nevado de Toluca. Parecería extraño, pero así pasó. Ese último viaje lo alejó bastante de casa, así que decidió regresar. Pasó por varias calles llegando a la carretera de Toluca. Ahí, sobre esa solitaria carretera, le hicieron nuevamente la parada. Él describe a esa mujer con cabello a los hombros, bonita, piel blanca y con un vestido negro algo ajustado, muy arreglada. En cuanto sube, le indica que siga derecho, justo para su rumbo de mi hermano, por lo que no hubo problema para él. Durante ese trayecto de unos 20 minutos, la mujer iba callada mirando por la ventana. Él trató de hacer la plática para que no fuera incómodo el viaje, pero las respuestas eran cortas. Sí, no, hasta que le preguntó a dónde iba. Ella solamente le dijo que para su casa.
No hablaron más hasta que la mujer le dijo que se fuera por una salida de la carretera todo derecho. Mi hermano, ya algo nervioso, le dijo si faltaba mucho y ella dijo no con la cabeza. Un poco más adelante, la mujer le dijo que se orillara y así lo hizo. Ella le dio las gracias, se bajó del taxi y simplemente empezó a caminar. Mi hermano le dijo que no la había pagado, pero cuando vio hacia dónde se dirigía, se quedó pensando. Aquella chica que se había subido iba caminando hacia la puerta de un panteón. Cuando la volteó a ver a ella, vio que ya no tenía pies, solamente la veía flotando en dirección hacia las puertas. Mi hermano quedó petrificado ante tal imagen y solamente la vio desaparecer traspasando la reja. Pisó el acelerador del taxi y no volteó hacia atrás. Toda esa semana desde que regresó a casa se sintió mal físicamente. Lo llevaron al doctor, pero no le hacían los medicamentos. Hasta que tiempo después de una consulta, fueron al mercado y mientras iban caminando una ancianita se les acercó. Vio a mi hermano y le habló a él. A ti te espantaron, ¿verdad? No tiene mucho que viste un fantasma. Hasta acá veo cómo traes ese espanto. Mi hermano se sorprendió y le contó la historia. Vaya, joven, sobrevivió a esa mujer. ¿No te la insinuaste, verdad? No, para nada, yo no soy así. Ya veo. Dale gracias a esos buenos valores de familia, porque quizá hubieras visto algo peor. Pero déjame ayudarte. Y así fue como mi hermano, después de la ayuda de esa señora, recuperó su salud. Lamentablemente, nunca nos ha querido decir cuál fue el panteón que él vio. Solo cuenta lo que yo conté. Y él prefiere evadir ese tema, pues tiene miedo de que se le vuelva a aparecer esa mujer. ¿Qué opinas de estas historias? ¿Cuál consideras la más interesante? Deja tu respuesta en los comentarios. Y no olvides contarme tu historia. También recuerda que la veracidad de todas las historias siempre va a quedar a criterio tuyo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en otro video.